Buenas, en esta ocasión vamos a ver el tema ¿eres cristiano sí o no? ¿Qué pregunta más interesante? ¿Sabías que de cada 5 personas, una dice ser cristiana? Pero si preguntáramos ¿qué es un cristiano verdadero? Encontraríamos que cada uno daría una respuesta distinta. Algunos dicen que ser cristiano o son cristianos porque son nacidos en un ambiente cristiano. Pero yo conozco personas que han dicho nací en un país cristiano, así que soy cristiano. ¿Qué otra cosa podría ser? En realidad podrían ser muchas cosas. Otros dicen, he sido cristiano toda mi vida. Nací en un hogar cristiano. Pero, ¿desde cuándo el lugar que naces determina lo que eres? No porque alguien nazca en un establo será un caballo. Y si alguien nace en un aeropuerto, no por eso será un avión. Es importante estar agradecido por el lugar en que uno nace y por la familia que uno tiene. Pero hay que tener en cuenta que aunque tus padres sean cristianos, Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Algunos otros dicen que son cristianos porque piensan positivamente y es bueno. Pero, por regla general, un cristiano es alegre y goza de la vida y además se preocupa por el prójimo. Un cristiano también comprende que su vida tiene valor a los ojos de Dios porque Él nos creó y nos ama con amor eterno. Sin embargo, puedes tener un sentido de autoestima independientemente de conocer que la palabra de Dios o la Biblia nos enseña a pensar en positivo, en medio de este mundo tan convulsionado. Por lo tanto, el pensar positivamente acerca de la vida en general y de tu vida en particular no te hace cristiano de forma automática. Otros dicen, bueno, yo soy cristiano porque voy a la iglesia y hago buenas obras. Hay muchos que van a la iglesia y por diversas razones, pero no por eso son necesariamente cristianos. A veces hasta los ladrones son religiosos. Hay casos donde un malhechor, en el momento de ser muerto en un enfrentamiento con la policía, llevaba una serie de estampas y medallas religiosas. Otros asisten a la iglesia porque es un hábito social o porque sienten la presión de la familia. Es cierto que muchas personas van a la iglesia y son activas en ella, pero ese hecho no les hace ser cristianos. Y también las obras no te hacen ser cristiano. Muchos padres enseñan a sus hijos a dar dinero y a hacer obras de caridad. Hay quienes sienten el deber moral de ayudar al necesitado. Das dinero para obras de beneficencia. Es bueno, es loable, pero ese hecho no te hace cristiano. Hay muchas personas que dan dinero y hacen caridad, pero no tienen ningún interés en que los llamen seguidores de Cristo. Es cierto que el cristiano debe ayudar al prójimo, al hambriento y al que tiene necesidad, pero puedes dar todo lo que posees y sin embargo no ser cristiano. Otros dicen que son cristianos porque me bauticé. Imagínense, son cristianos porque se bautizaron. Cuando damos la clase de bautismo enseñamos que esto no hace que tú seas cristiano ni que esto te va a llevar a salvación. Esto es un acto público que ha hecho el Señor y que nosotros debemos seguir siendo obedientes, ¿verdad? A lo que Él nos mandó. El bautismo es el testimonio de una conciencia limpia, es obediencia al Señor, pero no es el medio para convertirse en cristiano. En una prisión podemos encontrar cientos de individuos que se han bautizado, pero son criminales, ladrones y entre otras cosas se va a encontrar. Entonces es importante saber que uno no es cristiano porque se bautiza. Otros piensan que soy cristiano porque creo en Dios. Imagínense, qué interesante, ¿verdad? Porque crees en Dios, eres cristiano. Hay miles de personas que teóricamente creen en Dios,
y sin embargo no son cristianas. Sé de un joven que preguntó a otro joven: ¿crees en Dios? Claro que sí, fue la respuesta. ¿Qué es Dios para ti?, preguntó el primer joven otra vez. Bueno, no sé, respondió. En nuestro mundo occidental se considera respetable que creamos en Dios, pero muchos que se dicen creyentes ni siquiera saben quién es Dios. Conozco un sinnúmero de niños que creen en el jabón, sin embargo no se quieren lavar. Tengo un amigo que cree en la gimnasia diaria, pero nunca la practica. El simple hecho de creer no hace diferencia. Por lo tanto, creer en Dios no te hace cristiano. Otros es que dicen que uno es cristiano porque habla de Jesucristo. Son muchos los que hablan de Jesús y hasta dicen cosas muy lindas de él, pero quizás ni siquiera creen lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Tal vez hablen de un Jesús que se conforma a su manera de pensar en vez de hablar del Jesús histórico y bíblico. Nosotros mismos hablamos mucho de Cristo porque estamos en la iglesia y todo esto, pero eso no te hace ser un cristiano. Otros piensan que uno es cristiano porque ora. Por supuesto que los cristianos oran, pero el simple hecho de orar no significa que seas cristiano. Los hindúes oran muy frecuentemente. Los musulmanes lo hacen 5 veces al día. El mismo presidente de Egipto, Sadat, solía llevar consigo una pequeña alfombra para arrodillarse y orar a Alá varias veces al día, incluso cuando iba al extranjero en sus misiones políticas. Recuerdo haber leído en un periódico acerca de un ladrón en la Costa Azul francesa, quien antes de ir a robar cuadros valiosísimos, hacía una oración a la Virgen. No, el orar no te hace ser cristiano. Y otros dicen que son cristianos porque leen la Biblia. Por cierto que los cristianos leemos la Biblia. Algunos la leemos diariamente, pero el hecho de hacerlo no significa que eres cristiano. Carlos Marx tenía 17 años cuando escribió un fantástico comentario de parte del Evangelio de San Juan. Grandes teólogos concuerdan con mucho de lo que dijo Marx en este aspecto, pero con el tiempo Marx rechazó la autoridad de la Biblia y cuando fue adulto se llamó a sí mismo ateo y comunista, pero jamás cristiano. Uno de los líderes rusos de tiempos atrás leía la Biblia cuando era adolescente. A pesar de ello, su objetivo fue terminar con la iglesia cristiana en la Unión Soviética. Lee la Biblia tanto como te sea posible, ya que no es palabra de hombre, sino de Dios. Podemos poner en ella toda nuestra confianza, pero recuerda, el leer la Biblia no te hará cristiano. ¡Wow! Qué interesante todos estos puntos, ¿verdad? Que nos llevan a ver o conceptos que teníamos de que sí somos cristianos porque hacemos estas cosas. La pregunta es, ¿cómo podemos ser cristianos verdaderos? Juan 14:6, en NTV o Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. En primer lugar, la Biblia dice que un cristiano no camina en el camino de vida, en contraste con el camino de muerte. Ese camino es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, el verdadero cristiano tiene que seguir un camino, el camino que conduce a toda verdad. Y ese camino es por medio de Jesús.
Dice en Mateo 7 del 13 al 14, la puerta angosta. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Entonces, ¿cuál es este primer camino para convertirnos realmente en cristianos y decir sí soy cristiano? El primer camino es el camino de paz. Filipenses 4:7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Cuando caminas con Cristo, hay paz en tu corazón. Jesucristo dijo a su discípulo, les voy a dejar un regalo, paz en el alma. La paz que doy no es frágil como la paz que el mundo ofrece. La paz es un regalo de Dios que cada uno de nosotros puede tener. Cuando caminas en el camino de Cristo hay paz, una gran paz en tu corazón. Si tu vida se había roto en pedazos, todo se vuelve a unir. El psiquiatra puede analizarte, el psicólogo puede señalar algunos problemas del pasado, pero solo Dios puede ofrecer una paz que perdura. Entonces, debemos conocer y entender que como cristianos verdaderos y que seguimos el camino de Dios, tenemos que tener un camino de paz. En cualquier situación, problema, dificultad que tenemos, como cristianos nos debemos reconocer por ese camino de paz que nos regaló el Señor. El otro camino que debemos seguir es el camino de pureza. Mateo 5:8 nos habla, Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. La Biblia declara, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si estás jugando con el pecado, con la inmoralidad, si tus negocios no son limpios, si eres deshonesto en tus estudios, en tu trabajo, en tus ratos libres, en tu familia, resulta difícil creer que seas un cristiano verdadero. Quizás seas unas personas muy agradables y todos disfruten de tu compañía, pero no eres cristiano porque el camino de Cristo es un camino de pureza. Cuando Cristo llega a tu vida, perdona tus pecados y purifica tu corazón, aunque no por ello te conviertes en un santo de la noche a la mañana. Al contrario, eres más consciente que nunca de tus debilidades, pero Dios te da el poder para vivir una vida limpia. Y debemos seguir ese camino de pureza, de integridad. De lo que eres en la iglesia, eres afuera. Es muy fácil ser cristiano en la iglesia, aun cuando estás en la calle, aún también se puede decir que es fácil ser cristiano, pero muchas veces se nos hace más difícil ser cristianos en el hogar. Y ahí es donde debemos empezar, ahí es donde debe arrancar todo. El cristiano, la integridad y el camino de pureza se demuestra o se inicia desde el hogar. Es importante este camino. Entonces vimos el camino de paz para ser un verdadero cristiano y el camino de pureza. ¿Cuál es el siguiente camino? El camino del amor. Primera de Juan 4:20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios quien no lo podemos ver?
Dice la palabra también que la intensidad del amor que se tengan será una prueba ante el mundo de que son mis discípulos. También dice que si amamos a los demás hermanos, hemos sido librados del infierno y hemos obtenido la vida eterna. Hoy en día la palabra amor está muy distorsionada. Se usa para describir el sentimiento de una persona que explota las emociones de otra para su satisfacción egoísta. Eso no es amor. El verdadero amor implica que deseamos lo mejor para el otro, no importa cuánto nos cueste. Entonces, el amor es un fruto de tu vida espiritual. Por ende, el amor debe ser ese otro camino que nos va a señalar y que nos va a dirigir, a guiar y que nos dice, somos cristianos verdaderos, porque trabajamos en paz, trabajamos en amor, trabajamos en pureza en nuestra vida. Otro del camino que debemos seguir es un camino de obediencia. Juan 14:23, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El camino de obediencia es servir a un solo Señor. La Biblia se refiere a Jesucristo como Señor de señores y Rey de reyes. El cristiano vive teniendo en cuenta esta verdad. Jesucristo se convierte en Rey y Señor. El siervo de un rey espera a la mínima señal de una orden y se apresura a obedecer. Un soldado que sigue a un líder, un gran comandante en jefe, siempre está pronto a obedecer. De la misma manera, un cristiano verdadero también acepta de Dios este tipo de autoridad. Iremos a donde Él quiere que vayamos, haremos lo que Él quiere que hagamos y no nos importará lo que cueste en cuanto a comodidad, reputación o sacrificio. Jesús tiene todo el derecho a esa autoridad. Recordemos que Él no es supremo porque haya heredado autoridad de sus antecesores, como sucede con un rey o un señor. No gobierna porque su poder amenaza a destruirnos, como sucede con un dictador militar. Jesucristo es Rey y Señor porque nos creó, dio su vida en nuestro favor y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, el verdadero cristiano es el que lleva ese camino de paz, de pureza, de amor y de obediencia. Ese es el verdadero cristiano. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esos son los caminos que debemos seguir para considerarnos verdaderos cristianos.